Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar lo que es la clase de laboratorio, ¿verdad? Como uno de los, bueno, creo que la vez pasada empezamos un tema o no empezamos ningún tema. No lo empezamos, ok. Entonces vamos a empezar el primer tema, que son los documentos ofimáticos. Vamos a establecer ese primer tema. Documentos ofimáticos. Ok, pongamos ahí entonces. Un documento ofimático. Un documento ofimático es aquel que se realiza en una actividad tipo oficina. Que se utiliza en la oficina. Punto y seguido. Este tipo de actividades se pueden resumir, en la realización de documentos de texto, coma, diseño de presentaciones, procesos de cálculo, coma, administración de bases de datos, coma, comunicación por correo electrónico, coma, diseño gráfico básico, etcétera. Entre otras, pongamos. Entre otras. Punto y coma. Bueno, punto y aparte, ¿verdad? Pongamos ahí. La ofimática es el conjunto de herramientas, tecnológicas que se utilizan para el desarrollo de dichas actividades. Mencionadas anteriormente.
punto y seguido. Punto y seguido. Existen diferentes tipos de programas. Existen diferentes tipos de programas, entre los que podemos mencionar dos puntos. Número uno, Microsoft Office. Microsoft Office. Ok, se los voy a compartir en el chat para que lo escribamos correcto. Ok, ahí les compartí cómo escribirlo en el chat. Microsoft Office. Otro, Open Office. Open Office. Y vamos a poner el que nosotros hemos utilizado, que es el WPS Office. Ok, vamos a compartir una pequeña presentación para que podamos entender, digamos, de otros conceptos, la parte de este tipo de dispositivos. Ok, entonces vamos a ver la presentación y posteriormente vamos a copiar algunas partes importantes con respecto a este contenido. Entonces vamos poniendo atención acá, por favor, para que lo tengamos ahí. Ok, ¿lo podemos lograr ver en pantalla? Ok. En primer lugar, vamos a establecer pues el concepto de lo que es ofimática. Si ustedes se fijan en la palabra, ¿verdad? Tenemos las tres primeras letras, que es ofi, ¿verdad? Y posteriormente la palabra mática. Si ustedes recuerdan, el año pasado o en su clase de informática, se estableció algunos anagramas que se tenían para ciertas palabras, como por ejemplo informática, que establecíamos que era la parte de información automática o automatizada. En esta parte, si podemos verlo, también hacemos referencia a algo así. Tenemos la palabra office, que viene de office o de oficina, y la palabra mática, que viene de automático, ¿verdad? Entonces, si podemos leer en la presentación, nos dice, la ofimática se aplica en el momento de organizar y estructurar datos e información a través de medios tecnológicos, dando mayor facilidad al usuario. ¿Por qué se define ofimática como aquella parte de las herramientas que se utilizan para las oficinas? Es porque en un trabajo de oficina nosotros podemos llegar a realizar ciertos tipos de actividades que van referentes a estos programas.
Para que comprendamos mejor, estos programas denominados ofimáticos fueron desarrollados para ese tipo de actividades. Antes, en el tiempo de antes, cuando no habían computadoras o cuando venían empezando, todas las personas hacían las actividades de forma manual, ¿verdad? Por ejemplo, los libros de texto que ustedes utilizan no se imprimían porque no había un material para imprimir, sino que se hacía o ya sea en una máquina de escribir con un montón de personas o se tomaba un montón de tiempo, ¿verdad? Escribiendo todo con unos aparatos bien, un poco extraños, la verdad, ¿verdad? Bueno, extraños para nuestra tecnología de este momento, ¿verdad? En los que uno puede venir y decir, uy, qué montón de tiempo se llevan a hacer esto. Por eso es que algunos textos, documentos de hace mucho tiempo son tan valiosos, pues por la forma en la que se realizaban, ¿verdad? Entonces, para poder realizar este tipo de actividades de una forma más rápida y eficiente y utilizando pues la tecnología que está en este momento, que es la computadora, ¿verdad? Entonces se realizan este tipo de programas para poder realizar un trabajo de una mejor manera, ¿verdad? Si ustedes les preguntan a sus papás, por ejemplo, a sus abuelos tal vez, que cómo era cuando ellos estudiaban, algunos de ellos les van a decir, no, nosotros utilizábamos una máquina de escribir, íbamos haciendo todo así como en la computadora, pero uno no se podía equivocar porque si se equivocaba, tenía que volver a empezar otra vez toda la página, por ejemplo. O les van a decir, no, si ustedes están en la gloria, le van a decir. Cuando yo estudiaba, así como me dicen mis abuelos, mi mamá, cuando yo estudiaba, a mí me tocaba hacer todo a mano, todo, eran páginas tras páginas de tareas a mano, les decía. Y eso es igual en los trabajos de oficina, pues todos los documentos que se hacían, todas las actividades, se realizaban todo a mano. Entonces, era un poquito tedioso por el hecho del tiempo, ¿verdad? Ok, si nos fijamos ahí, don Jaciel o Yaciel, colabórenos con esa, pues. Ok. La ofimática o la automatización de la oficina moderna comienza con la máquina de escribir y con la fotocopiadora que, que permitieron, ¿qué dice? Mecanizar tareas que antes eran mecánicas. La revolución de automatización llegó de la mano de la computadora, en especial de las computadoras personales en 1980. Aunque debemos recordar que fue en 1971 cuando comenzó la revolución, en la que se empezaron a hacer cada vez más costumbre la tecnología, las cuales ayudaron para avanzar en la búsqueda de una sociedad más completa en el ambiente laboral. La ofimática básicamente se origina para la gestión de datos gracias al poder de cálculo y procesamiento de las computadoras. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, dan una como breve historia de cómo comienza todo. Si se fijan, perdón, aquí tenemos la parte de la revolución automatizada de las computadoras, ¿verdad? Ya habíamos escuchado de la revolución industrial, por ejemplo, en las clases de estudios sociales, en historia, por ejemplo, la cual nos dice que esta parte de la revolución todo empieza con la fabricación de algunas máquinas que funcionaban de forma de aparatos de vapor, por ejemplo, ¿verdad? Como el tren. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Las personas ya podían llegar más rápido de lugares que estaban a largas distancias. Ahora bien, con esta parte de la revolución de la automatización, se define a todas aquellas tareas que anteriormente se hacían mecánicamente o es decir, a mano, ¿verdad? Y que ahora se van a realizar de forma automatizada, utilizando pues un dispositivo que ayude a ese fin.
y la computadora fue la herramienta pues idónea para poder empezar este tipo de revolución. Entonces nos están diciendo que todo empezó allá por los años 1980, ¿verdad? Y que empieza con la comercialización de las primeras computadoras. Ok, si nos ayuda Carol, por favor. ¿Qué es ofimática? Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas. Por ejemplo, si yo les pregunto, por así decirlo, ¿cómo prefieren hacer un trabajo? Si lo hacemos en computadora o a mano. Entonces, todos, creo que prácticamente todos me van a venir a decir, no, hagámoslo en computadora mejor, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué me van a decir eso? Porque ustedes saben que el proceso de realizar un trabajo en una computadora es mucho más fácil que realizarlo a mano, pues. ¿Por qué? Porque en computadora yo puedo venir, buscar la información, pegarla en un documento, ¿verdad? Darle colorcito, editarla, que me quede bonita. Y toda la información que yo establezca va a ser, va a estar bien, pues, ¿verdad? Va a tener una buena presentación, va a ser más colorida, etc. Pero si lo hacemos a mano, vamos a tener un poco más de trabajo. Sí, van a haber personas que me lo pueden entregar súper bonito el trabajo también, pero les va a llevar mucho más tiempo y va a quedar, y no va a quedar tan bonito, por así decirlo, como hacerlo en una computadora. Entonces, esta parte de qué es la ofimática nos habla de eso, porque es el conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para realizar las funciones de oficina de una mejor manera. Ok, si nos ayuda María. Programas que conforman la ofimática. Pueden encontrar procesadores de texto, Microsoft Word, OpenOffice, Writer, Word Perfect, hojas de cálculo, Microsoft Excel, OpenOffice, Calc, Office, ya palabra rara, yo no sé cómo se dice, pero. Presentaciones, Microsoft PowerPoint, OneOffice Impress, o gestores sencillos de bases de datos, Access. Para controlar base de datos tienes bastantes opciones, más o menos sencillas o más completas, desde Microsoft Access a Oracle, pasando de PostgreSQL y esos códigos, etc. Ok, por ejemplo, si nos fijamos en esta parte, nos hablan más que todo de algunos programas. Hay programas que son más recientes que otros, hay programas que son más populares que otros también. Por ejemplo, si yo vengo y les digo, jóvenes, vamos a realizar un documento de texto, ustedes me van a, lo primerito, porque es el que más conocen, profe, lo hacemos en Word, ¿verdad? Y está bien, pues, porque es el que más conocemos. Pero igual hay otros programas que son muy eficientes también y que nos ayudan a permitirnos realizar estos tipos de documentos. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a establecer documentos en línea para poder realizar cualquier tipo de trabajo ofimático con el acceso a Internet, ¿verdad? Si no tenemos acceso a Internet, igual la computadora tiene algunos programas básicos para que podamos desarrollar este tipo de actividades. Por ejemplo, con esta parte de la estructura, ayúdenos, compañera Lizzy. Suele estar formada por computadoras y periféricos como impresoras y escáneres que están conectados mediante una red de área local y que también tiene conexión a la web. Los teléfonos y los equipos de Macs también forman parte de la ofimática. Ok, por ejemplo, si nos fijamos, no solamente se define como ofimática los programas,
¿verdad? Si recordamos el concepto que establecíamos es el conjunto de técnicas y herramientas, ¿verdad? Entonces, estas herramientas van más allá de lo que es simplemente la computadora o un dispositivo telefónico, ¿verdad? También ocupamos lo que es, como dice ahí, una impresora o un escáner. Hay veces que ocupamos las cámaras web, por ejemplo, algún dispositivo de almacenamiento o cosas que nos permitan elaborar mejor nuestro trabajo en una oficina, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto de herramientas nos permite a nosotros el poder establecer un mejor trabajo con respecto a las actividades que realizamos. Ok, si nos ayuda Katherine. Suite con formación es utilizada en oficina y sirve para diferentes funciones como crear, modificar, escanear, imprimir, etcétera, archivos y documentos. Ok, en esta parte nos define qué es lo que conforma una plataforma ofimática. Generalmente, una suite, ¿verdad? Como dice ahí, es un conjunto de programas, ¿verdad? Un conjunto de herramientas. Recordemos, como les dije al principio, en una oficina se realizan diferentes tipos de tareas, ¿verdad? Ya definimos documentos de texto, hojas de trabajo, presentaciones, comunicaciones, bases de datos, etcétera. Entonces, toda esa parte necesitamos un conjunto de programas que nos puedan colaborar a realizarlas, o sea, una suite. Cuando yo les defino, ok, vamos a instalar la suite ofimática, significan un conjunto de programas ofimáticos, ¿verdad? Ahora bien, esto es la parte de ofimática. Recordemos que tenemos diferentes tipos de programas. Por ejemplo, vamos a establecer, si ustedes se fijan en esta parte de abajo que yo tengo aquí en la barra, tenemos la parte de Excel. Vamos a abrir Excel, por ejemplo. Vamos a abrir PowerPoint y vamos a abrir Word, que son los programas que más vamos a utilizar en la parte de ofimática. Entonces, solo vamos a esperar a que se abran un ratito. Mientras abren, solo permítanme.
Ok, chicos. Bueno, siguiendo con lo que es la clase, ahorita establecemos algunos programas ofimáticos que nosotros podemos llegar a utilizar. En primer lugar, tenemos estos programas de la suite de Office de Microsoft, como lo que es el programa Excel, que si ustedes se fijan, por ejemplo, vamos a abrir un nuevo documento, vamos a tener una pequeña hoja de cálculo con las diferentes herramientas que tenemos para editar un documento de tipo texto en lo que son hojas de cálculo. Tenemos también el programa de Word, que es para poder realizar documentos de texto como cartas, escritos, etcétera, ¿verdad? Tenemos la parte del diseño de presentaciones, que es PowerPoint, en el que podemos realizar diapositivas para nuestras presentaciones. Esto es con respecto a una suite de programas en específico, que es que son los programas de Office. Pero si nosotros nos vamos a la parte de Internet, por ejemplo, podemos encontrar los documentos en Google también, ¿verdad? Para que nos permiten a nosotros el poder establecer una herramienta igual. Perdón. Nos ingresamos en otro tipo de documento. Por ejemplo, si nos fijamos en esta parte de esta pantalla, en esta página, por ejemplo, nosotros tenemos la parte de documentos de texto en Google, en el cual nosotros podemos realizar cualquier tipo de documento también, así como en Word. Por ejemplo, vamos a tener en nuestro navegador un documento que nos va a permitir pues realizar cualquier tipo de documento de texto. Si nos fijamos en el programa de Word, que es este que tenemos acá, y en el programa de Docs, que es de Google, tenemos exactamente opciones muy parecidas a las que encontramos en las otras aplicaciones. Y así es igual para todos los programas. Generalmente vamos a tener opciones muy parecidas. Por ejemplo, opciones para editar el texto, opciones para ingresar información, opciones para ingresar objetos como imágenes, vínculos, etcétera, ¿verdad? Vamos a poder configurar las vistas y demás, ¿verdad? Entonces, en esa parte tenemos diferentes tipos de documentos que nos van a servir para poder trabajar en las diferentes actividades de oficina. ¿Ok? Ahora bien, pongamos ahí en el cuaderno, ¿verdad? Como aplicaciones ofimáticas. Aplicaciones ofimáticas. Y ponemos ahí, ¿verdad? Para cada una de las actividades de oficina, podemos encontrar diferentes tipos de aplicaciones. Diferentes tipos de aplicaciones. Entre las cuales tenemos dos puntos. Número uno,
Documentos de texto. Documentos de texto. Ok, entre los documentos de texto vamos a encontrar lo que es Microsoft Word. Tenemos también Docs de Google, ¿verdad? Y Write de OpenOffice. ¿Verdad? Vamos a encontrar esos tipos de documentos de texto. Tenemos también lo que son hojas de cálculo. Y entre las hojas de cálculo vamos a encontrar la de Microsoft Excel, la de Shell, de OpenOffice y la de Cal, no, perdón, aquí Cal de OpenOffice y esta era Shell de Google. Por ejemplo, aquí vamos a ver por ejemplo, aquí miramos la parte de las presentaciones de Google, ¿verdad? Solamente para que lo vieran. Ok, para la parte de presentaciones, ¿verdad? Tenemos la de PowerPoint. Tenemos la de PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Tenemos Slide de Google. Y tenemos la de la de Power Office, creo que se llama. Y Power Office. Ok, también tenemos bases de datos, ¿verdad? Bases de datos en las cuales tenemos
Microsoft Access. Tenemos Oracle. Tenemos Oracle. Y tenemos MySQL. Ok, tenemos programas de diseño, entre los cuales podemos mencionar también el Microsoft Publisher. Tenemos el Draw de Google. Y tenemos el igual Draw de OpenOffice. Ok, tenemos texto, hoja de cálculo, presenta. Ok, correo electrónico. Tenemos correo electrónico. Uno el de Office es Outlook. Microsoft Outlook. Gmail de Google. ¿Verdad? Y no, solamente. Correo electrónico, diseño, base de datos, y de almacenamiento. Ok, y de almacenamiento tenemos la parte del OneDrive de Microsoft. Tenemos el Drive de Google, que nos permiten almacenar pues ciertos tipos de documentos o cosas. Hola. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe, disculpe, ¿verdad? No hay Nos pasamos. problema, profe. No hay Ok. problema. Perfecto. Bueno, buenos días, jóvenes.